Seguramente te habrás sentido culpable alguna vez en tu vida, ya sea por algo que has hecho o por algo que no has hecho pero que sientes que deberías haber hecho. ¿Pero sabes exactamente cómo se manifiesta la culpa? ¿Tiene algún sentido evolutivo? ¿Depende de nuestra cultura? ¿Podemos sentir demasiada o no suficiente culpa? Y quizás lo más importante, ¿cómo podemos procesarla de manera más sana? Hoy vamos a hablar de todo esto aquí en Cerebrotes. En primer lugar, la culpa es una emoción social orientada hacia los demás. Entra también dentro de las conocidas como emociones autoconscientes, como la empatía, la envidia, el orgullo o la vergüenza, ya que la persona tiene que ser consciente de su comportamiento y tener pensamientos sobre ello. Y en todas estas emociones lo que hacemos es compararnos con otra versión de nosotros mismos, ya sea ideal o pasada, o con otras personas. A veces se confunden la culpa y la vergüenza, pero no son lo mismo. Aquí me faltan palabras en castellano porque cuando hablo de vergüenza, aquí me estoy refiriendo a una vergüenza profunda que siento por algo que he hecho o no he hecho, lo que en inglés sería shame. No estaría hablando, por tanto, de aquellas cosas cotidianas que nos pueden hacer sonrojar o cuando nos sentimos un poco ridículos, que en inglés sería embarrassment. Entonces, ya aclarado a qué vergüenza me estoy refiriendo, la culpa y la vergüenza comparten ciertas cosas como reflexionar sobre uno mismo y autoevaluarse negativamente, y llevan asociada una sensación de angustia. Suelen coexistir y suelen estar correlacionadas, es decir, normalmente cuanto más vergüenza siento, más culpa también. Pero a pesar de sus similitudes, pues evidentemente no son lo mismo, aunque existe cierto debate en la comunidad científica en cuanto a los criterios. Pero así a grandes rasgos, la culpa implicaría una autoevaluación moral negativa y tiene que ver, por tanto, con nuestra responsabilidad. En cambio, la vergüenza no tendría nada que ver con algo moral, no se centra en buscar ningún responsable de nada, sino que tendría que ver con una discrepancia entre el ideal que tenemos sobre nosotros mismos y la realidad. Estas diferencias entre la culpa y la vergüenza llevan a su vez a diferentes consecuencias. La culpa nos suele llevar a intentar reparar el daño, ya sea pidiendo perdón o enmendando de alguna manera lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, aunque no todo es positivo porque la culpa puede llevarnos a autocastigarnos. Por otro lado, la vergüenza nos suele llevar o bien a aislarnos de los demás o a intentar construir ese ideal al que aspiramos. Entonces, ahora que entendemos un poco la diferencia, nos vamos a centrar en la culpa y nos podemos preguntar por qué cosas nos sentimos culpables habitualmente. Esto, por supuesto, dependerá mucho de cada persona individual, pero me parece interesante comentar los resultados de un estudio que se realizó en Alemania con 604 adultos a los que se entrevistó entre 2019 y 2020. Comento el país y la fecha porque me parece que son dos variables pues, que podrían afectar a los resultados, así que para ponerlo en contexto. Entre las más de 1.500 razones por las que sentirse culpables, una vez agregadas en categorías, las categorías más frecuentes fueron decir mentiras o ocultar la verdad, y en segundo lugar no pasar suficiente tiempo con nuestra familia o no cuidarles lo suficiente. Si has sentido alguna vez culpa, seguramente sabrás que es una emoción un poco incómoda, no te hace sentir muy bien, así que podríamos preguntarnos ¿para qué sentimos culpa? Aunque, como ya vimos en el último vídeo en el que hablé de para qué sirve el cerebro, ahí expliqué que en términos evolutivos no tiene mucho sentido preguntarnos para qué hacemos algo o para qué tenemos un órgano, pero sí que podemos preguntarnos cuál es su función. Se cree que en general las emociones autoconscientes podrían ser críticas para vivir en sociedades complejas como hacemos los seres humanos, ya que llevarían a modificar nuestro comportamiento y nuestros pensamientos para adaptarnos a las circunstancias de ese momento. Hay que recordar que los seres humanos somos una especie tremendamente cooperativa. Aunque no sea siempre así, en general los seres humanos tendemos a cooperar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, lo cual es una estrategia que funciona bastante bien, ya que como individuo estás más protegido si vives rodeado de un grupo de personas con las que te llevas bien, que te van a proteger, te van a ayudar si hace falta llegar a las circunstancias. Por lo tanto, esta necesidad intensa de cooperación podría haber supuesto una presión evolutiva que habría favorecido este tipo de emociones. En el caso de la culpa, la evidencia sugiere que podría cumplir
una función social positiva, ya que en principio debería disminuir los comportamientos antisociales. Algo que me parece curioso es que engañar o ocultar información aumenta la sensación de culpa, de ahí las confesiones, cuando confesamos lo que hemos hecho o no hemos hecho, simplemente para aliviar un poco esa sensación de culpa y disminuir nuestra disonancia cognitiva. Ahora podríamos plantearnos si la cultura en la que vivimos o la que nos hemos criado puede tener algún tipo de impacto en nuestros niveles de culpa. Pues bien, en un estudio realizado en 27 países se encontró que las personas de culturas más colectivistas experimentaban más a menudo vergüenza, mientras que las personas de culturas más individualistas experimentaban más a menudo culpa. En otro estudio realizado con participantes de Estados Unidos y China se les preguntó por diferentes escenarios hipotéticos en los que o bien ellos mismos o bien personas de su familia hubieran realizado transgresiones de diferentes tipos. Y en ambos grupos se vio que las personas tienden a sentir más culpa por las transgresiones personales que hubieran hecho ellos mismos. Sin embargo, los participantes chinos asignaron puntuaciones más altas de culpa que los participantes estadounidenses en cuanto a esas transgresiones que hubieran cometido los familiares, que no hubieran sido ellos mismos. El autor de este estudio interpretó que en China, al ser una cultura más colectivista que la estadounidense, los límites entre uno mismo y los demás no estarían tan definidos, por lo que podríamos sentir más culpa por las acciones de personas de nuestro alrededor. Sin embargo, estos son solo un par de estudios de hace bastantes años y yo creo que haría falta estudios más sólidos, más robustos, con más participantes para poder llegar a conclusiones más definitivas. Hasta ahora hemos hablado de la culpa en términos generales en la población sana sin ningún tipo de trastorno. Sin embargo, la culpa se puede manifestar de manera normal en la depresión y en el trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo. Y además, en el caso del trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, la culpa parece ser un factor que aumenta la severidad de este trastorno. Y en el punto opuesto tendríamos la sociopatía, que se caracteriza por una falta total de la emoción de culpa, además de otras características. Ahora que tenemos esta visión general sobre la culpa, podemos plantearnos ¿qué podemos hacer cuando sentimos culpa? Esto, por supuesto, variará dependiendo del caso, de qué se trate, de la persona y de 1000 factores más. Y yo no soy psicóloga, por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser compartir consejos de un psicólogo, en este caso de Lawrence Howells, que es un psicólogo clínico, autor del libro Understanding Your 7 Emotions, CBT for Everyday Emotions and Common Mental Health Problems, que podríamos traducir como Entendiendo las 7 emociones, terapia cognitivo-conductual para emociones del día a día y problemas de salud mental comunes. En un artículo publicado en la web de la Sociedad Británica de Psicología, este psicólogo nos explica que la culpa tiende a ser menos intensa, pero también a permanecer más en el tiempo. Puede que nos quedemos atrapados en lo que hicimos o no hicimos y qué hacer al respecto, y esto puede hacer que nos aislemos y no queramos compartir nuestro horror, si es que podemos llamarlo así, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho y lo que nos está preocupando. Howells nos recuerda que la culpa es el resultado de 2 procesos. Por un lado, los estándares que tenemos para nosotros mismos y por otro lado, la interpretación que hacemos de nuestro comportamiento frente a esos estándares. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer para enfrentarnos a esa culpa sería intentar evaluar de manera justa y realista tanto esos estándares a los que nos sometemos voluntariamente como la interpretación que estamos haciendo de nuestro comportamiento. Y este psicólogo explica que para poder hacer todo esto tenemos que ser capaces, en primer lugar, de tolerar la emoción en vez de intentar alejarnos de ella. Y así podemos intentar analizarlo e incluso compartirlo con otras personas que nos den otras perspectivas quizás más objetivas. Llegados a este punto podríamos darnos cuenta de si estamos siendo demasiado duros con nosotros mismos, pero de no ser el caso, si estamos convencidos de lo que hemos hecho o no hemos hecho no está bien, lo que dice este psicólogo es que tendríamos que pasar a la acción, tendríamos que hacer algo al respecto. Y la manera más efectiva suele ser enmendar nuestro error, si es posible, o pedir disculpas. Esto a corto plazo puede ser difícil, pero
a largo plazo pues reduce nuestra culpa y mejora nuestras relaciones personales. Como cualquier emoción, la culpa puede ser útil, pero también puede tener un impacto negativo en nuestras vidas. Cuando tenemos problemas respondiendo a la emoción de culpa, nos podemos quedar atrapados en ella. Podemos acabar sintiendo una culpa excesiva o asumiendo una responsabilidad que no nos corresponde o excesiva. Por ejemplo, una persona con unos estándares extremos respecto a la productividad puede tener dificultades relajándose y disfrutando del tiempo libre porque siente que debería estar haciendo cosas productivas, se siente culpable a pesar de que ese nivel tan alto de actividad pueda estar impactando negativamente su salud o sus relaciones personales. El psicólogo nos explica que puede ayudar a identificar esos estándares y ponerlos en palabras, verbalizarlos. Normalmente serían frases que empiezan con un tengo que, debería que, no debo hacer tal cosa, etc. Y aquí Howells recomienda llevar eso que hemos escrito a un extremo y ver si estamos de acuerdo o no con esos estándares. Por ejemplo, si he escrito debo dar lo mejor de mí, puedo llevar eso al siguiente nivel y decir solo el 100% es suficiente y pensar si eso es algo que creo que es razonable o no. Quizás en este caso veo que no es del todo muy razonable, que es un estándar extremo. Y ahora podemos evaluar cómo me comporto yo. Quizás no estoy de acuerdo con esa versión más extrema de mi estándar, pero me estoy comportando como si estuviera de acuerdo. Puedo pensar, por ejemplo, sé que no puedo ser el mejor en todo lo que hago, pero me comporto como si debiera. Una vez identificados esos estándares extremos, este psicólogo nos recomienda intentar entender un poco de dónde vienen. Si hay otras personas en mi vida con esos valores o si hay alguien que me está juzgando con esos estándares tan altos. Y una vez nos hemos planteado todo esto, pues podríamos pensar en alternativas un poco menos extremas, un poco más flexibles. Y aceptar pues que hay veces en la vida que no todo depende de nosotros, que está fuera de nuestro control. Así que la idea es que podamos mantener nuestros valores, nuestros estándares, pero de una manera que nos quite un poco de presión y nos dé un poco más de flexibilidad. Y la última fase sería ya visualizarme, pensar cómo voy a actuar de acuerdo a estos nuevos valores un poco menos extremos, y seguramente es probable que al principio sintamos más culpa porque no estamos acostumbrados a estos nuevos valores un poco menos exigentes, pero a la larga pues nos sentiremos mejor, la culpa irá disminuyendo y nos empezaremos a sentir más cómodos con estas expectativas más flexibles. Por supuesto, como siempre digo, esto si te lo puedes permitir, siempre es mejor hacerlo con un profesional de la psicología, porque esto no siempre es fácil hacerlo uno mismo. Identificar esos pensamientos irracionales, esos estándares tan extremos, es difícil uno mismo autoevaluarse. Espero que te haya parecido interesante este vídeo. Si es así, dale a me gusta, comparte con personas a las que les pueda interesar, y si has llegado hace poco a este canal, te invito a que le des al botón de suscribir para seguir aprendiendo sobre psicología y neurociencia. Nos vemos en el próximo vídeo.